Dios va a demandar de todo ministerio que Él ha llamado a trabajar en su obra. Dios va a demandar de todo aquel que le cedió su altar a los incircuncisos. Dios nos dice que lo que pasó con su casa y con su altar fue que se le entregó el altar a gente incircuncisa que no sabía lo que estaba haciendo. La casa de Dios, el altar de Dios es santo. La casa y el altar de Dios son para que los ministerios que Dios ha llamado a trabajar en su obra, trabajen para Dios en el espíritu, no en la carne. Dios va a demandar de todo lo que el sumo sacerdote ha hecho con su casa, con su altar y con su pueblo. Dios va a demandar del sumo sacerdote lo que éste ha hecho con sus ministerios. Dios no puede ser burlado, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión y herejías. Dice Dios que la envidia es un deseo de la carne. Los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, dice el Señor, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Automáticamente, cuando los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra alejan su corazón de la palabra de Dios, estos automáticamente idolatran. Estos automáticamente caminan bajo la carne. Una mente llena del deseo de la carne va a hablar inmundicia. Va a hablar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Dios nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Dios nos dice que el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios se nos revela a través de su palabra, tal y como Él es. Dios nos muestra y Dios nos revela su esencia y la esencia de Satanás. Satanás se manifiesta a través del deseo de la carne y Dios se manifiesta a través del fruto del espíritu. Nada de lo que tiene que ver con fiestas paganas, nada de lo que tiene que ver con el mundo, tiene que ver con Dios. Él es santo. Cuando un pastor, cuando un sumo sacerdote, cuando un evangelista, cuando un maestro y cuando un apóstol, cuando un levita le muestra al pueblo de Dios fiestas que vienen del mundo,
el pueblo lo va a practicar. El pueblo lo va a hacer. Cuando los ministerios llamados por Dios a crearle casa y altar practican fiestas de las que le ofrece el mundo en la casa de Dios, el pueblo va a practicar lo que en esta casa se le ha enseñado. Dios va a demandar de todo pastor, de todo sumo sacerdote, de todo levita. Dios va a demandar de todo ministerio que miente diciendo que Dios lo llamó y no lo ha llamado. Este tiempo está cerca. Dios va a limpiar su iglesia. Dios va a demandar sobre todo sumo sacerdote al cual Él le dio la oportunidad de guiar a su pueblo. Dios va a demandar de todo ministerio al cual Él llamó para adoctrinar a su pueblo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con la carne.